Bien, para este ejercicio, a ver, un poquito lo voy a acomodar esto. Ya, para este ejercicio que tenemos. La región comprendida entre dos cilindros metálicos indefinidos y concéntricos de radios R sub 1 y R sub 2, diciendo que R sub 1 es menor a R sub 2, contiene un dieléctrico de permitividad E sub 0 y una carga volumétrica, no Coulomb sobre metro cúbico. Sabiendo que ambos cilindros están con potencial 0, calcular las distribuciones de campo y potencial en sus extremos, relativos en la región y el campo en la superficie de los cilindros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente lo que es dos cilindros metálicos, ¿no? Complicadito, sí está nomás, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Prácticamente tenemos que buscar nuestras soluciones en lo que llega a ser el tema de física 3, ¿no? Y obviamente, ¿dónde más que en nuestra parte favorita, ¿no? En el tema de las ecuaciones de Poisson? Es por eso que el electromagnetismo es prácticamente su plus, ¿no? De lo que llegaría a ser, lo que era antes física eléctrica. Entonces, esto por ejemplo, si estamos viendo prácticamente son cilindros metálicos, podemos decir que vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. ¿Y cuál es la ecuación de Poisson? Es la siguiente, ¿no? En este caso sería 1 sobre R del diferencial de R más R del diferencial escalar de dr más 1 sobre R al cuadrado. Ahora sí, creo que, bueno, son 2, entonces sería diferencial al cuadrado del diferencial de nuestro segundo punto de ruptura. Bueno, estaría bien, más 1 al cuadrado más el diferencial al cuadrado del flujo. Y bueno, en este caso es mucho, depende de cómo se esté comportando, de z al cuadrado, y nos está diciendo que esto es igual a menos p. Ya, entonces, si nos ponemos a pensar, volúmenes prácticamente volumétrico P y prácticamente permitividad en el vacío. Ya, por la geometría, por ejemplo, del problema, no dependemos prácticamente de un ángulo ni de z. Entonces, prácticamente si no dependemos de eso, ¿qué nos está diciendo? Que estos prácticamente no son dependientes de algo que nos conozcamos, ¿no? Entonces, prácticamente si leemos bien el ejercicio, prácticamente podemos minimizarlo, ¿no? Podemos decir que que la ecuación de Poisson prácticamente no estaría, como se diría, configurado justamente para estos pequeños detalles, ¿no? Entonces, podemos decir que esto va a ser igual a menos P sub 0, que va a ser igual a 1 sobre R de D de dr por el diferencial de dr, ¿no ven? Prácticamente estos son independientes o no son dependientes prácticamente del problema que estamos realizando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prácticamente estamos trabajando bajo las condiciones normales y por los valores prácticamente que nosotros lleguemos a no lleguemos, por los valores que nosotros tenemos. Entonces podemos decir que ddr prácticamente va a ser AR del diferencial del potencial escalar de dr, que va a ser igual a menos P E sub 0, perdón, lo dejaremos como E por R. Entonces podemos decir en este caso R dr va a ser igual a menos P 2E 2 veces E por R al cuadrado más la constante 1, ¿no? Prácticamente sí, así me estaría quedando el ejercicio. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos diferencial de R. Esta R obviamente no nos conviene tenerla aquí, podemos pasarlo al segundo miembro. Podemos decir lo siguiente, ¿no? Menos P 2E por R al cuadrado más la constante 1 sobre R. Ahora, si aquí también está pasando R, obviamente, a los dos miembros, entonces en ese caso aquí ya no me quedaría R al cuadrado. Me estaría quedando solo R más C1 sobre R. Perfecto. Entonces, a nosotros nos interesa obviamente agarrar prácticamente que no sea tan dependiente prácticamente este tema de nuestra condición de contorno, ¿no? Entonces podemos decir que menos P, a ver, aquí baja 2, sube 4, E, R al cuadrado,
más C sub 1, en este caso entraría el logaritmo, ¿no? El logaritmo natural de R más C sub 2. Muy bien, trabajando prácticamente en estas condiciones de contorno, como vemos, podemos decir que va desde 0 y R para mí va a ser en este caso R1, ¿no? Y prácticamente R también podemos trabajarlo con R sub 2 para no irnos prácticamente, como se podría decir, moviendo todo nuestro ejercicio prácticamente a razones que no conocemos. Entonces, C sub 1 por el logaritmo natural de R1 más una constante 2 va a ser igual a R al cuadrado sub 1 por la densidad de carga dividido entre 4 por E. En este caso la constante 1 por el logaritmo natural del radio 2, en este caso, más la constante 2 va a ser igual a R2 al cuadrado por la densidad sobre 4 veces la permitividad, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo esto, podemos resolver por sistemas de las reglas de Kramer. Kramer que nos decía, espérenme un rato, vamos a aumentar hojitas aquí. A ver. Yo creo que con esas basta. Ya. ¿Qué nos decía Kramer, por ejemplo? En este caso C sub 1, a ver, revisando, C sub 1 va a ser igual a la densidad sobre 4 veces C. Aquí que me quedaría, nos quedaría R1 al cuadrado, esta parte, ¿no? Menos R2 al cuadrado, dividido entre el logaritmo natural de R1 sobre R2. Y en el caso de C2, que va a ser igual a la densidad de 4E de R2 al cuadrado por el logaritmo natural de R1 menos R1 al cuadrado. A ver, seguimos revisando. R1 al cuadrado, si estamos bien, por el logaritmo natural. Obviamente estamos resolviendo esta parte, ¿no? Por si acaso, cuidado que se estén confundiendo. De R2 dividido entre el logaritmo natural de R1 sobre R2. Entonces, aquí nos va a quedar igual. Nos va a quedar igual a la densidad volumétrica sobre 4E por el radio al cuadrado más la densidad volumétrica de 4E sub 0. En este caso ya copiamos todo lo que hemos hecho el rato, ¿no? R1, 2 menos R2, R2, 2 sobre dividido entre el logaritmo natural de R1 o el radio 1 dividido entre el radio 2. Muy bien. Esto obviamente multiplicado por el logaritmo natural de R más la densidad por E sub 0 de R al cuadrado, R sub 2, el radio al cuadrado, 2 por el logaritmo natural de R1 menos R sub 1, 2, logaritmo natural de R2. Esto estamos copiando por si acaso. Logaritmo natural de R sub 1 dividido entre R sub 2. Muy bien, prácticamente ahora para poder hallar este potencial máximo, por ejemplo, escalar, podemos decir, ¿no? El diferencial con respecto de R va a ser igual a 0, que esto va a ser igual a menos P sobre 2E sub 0. Bueno, 2E por R. ¿Se acuerdan que en el tema del desplazamiento, ¿no? Vimos el tema de E, ya. Entonces, proseguimos. Tenemos prácticamente densidad dividido entre 2E por R más la constante 1 sobre R. En este caso revisamos, ¿no? Que va a ser igual nuestra R. R va a estar prácticamente dada por 1, 2, E. Vamos a tener prácticamente una constante. Ya. En este caso en particular, prácticamente que nos está diciendo que R va a ser igual a 2E por la constante 1 dividido entre la densidad. Ahora, sabemos como C1 prácticamente va a ser mayor a 0 porque en nuestro ejercicio que nos está diciendo, nos está diciendo que R1 va a ser menor a R2. Pero si ponemos en condiciones, podemos decir que R1 va a ser mayor a R2. Si existe, por ejemplo, en el extremo relativo del potencial, siempre que el valor R, en este caso, el valor que nos estamos dando, R, está dado por, o esté comprendido por R2 y R1, puesto que solo es válido cuando prácticamente R1 es menor a R y R2 es mayor a R. ¿No ven? Entonces, solo en este caso es bien comprendido. Entonces podemos decir que nuestro potencial máximo va a ser igual, revisamos nuestra ecuación de arriba y volvemos a copiar, ¿no? Va a ser igual a menos P4E. Volvemos a ver si está bien, estamos yendo bien. Entonces esto prácticamente tendería a ser menor. Podemos decir lo siguiente, ¿no?
R al cuadrado 1 menos R2 al cuadrado dividido entre el logaritmo natural de R1 sobre R2. Hasta ahí estamos bien. Entonces esto se va a multiplicar ¿por qué? Por un medio, prácticamente de nuestro punto mínimo a nuestro punto máximo, más un medio del logaritmo natural de R1 al cuadrado menos R sub 2 al cuadrado dividido entre el logaritmo natural de R1 sobre R2 más R sub 2 al cuadrado por el logaritmo natural de que era de R1, ¿no? R1 menos R1 al cuadrado por el logaritmo natural de R2. Estoy copiando esta parte por si acaso, cuidado que piensen que me estoy inventando. ¿No ve? Ya, entonces tenemos R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Muy bien, entonces para hallar el campo eléctrico podemos decir que es igual a menos la gradiente por el flujo, ¿no ve? O por el potencial, perdón. Entonces esto va a ser igual a menos el diferencial de potencial con respecto al radio por un vector unitario. Lo podemos llamar WER en este caso. Esto no va a ser nada más ni nada menos que P por R sobre 2E. ¿Qué más hemos hallado? P por R sobre 2E menos C1 sobre R, ¿no? En este caso sería menos porque prácticamente estamos sacando de su relativo. Y esto obviamente multiplicado por un vector unitario. Ahora, ¿qué nos queda? Por ejemplo, nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a la densidad dividido entre 2E. Esto obviamente multiplicado por R menos, ¿qué más nos va a quedar? Ya se simplifica, esto se va. Muy bien, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? R menos R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado dividido entre el logaritmo natural de R1 sobre R2 por 1 sobre 2R, ¿no? Dos veces prácticamente del radio que corresponde. Por ejemplo, no existe un extremo relativo del campo eléctrico, pero sí extremos absolutos que podrían reducir, ¿no ve? Por ejemplo, podemos decir que R va a ser igual a R1 y va a ser igual a R2. Entonces, si nos vamos prácticamente un poquito a análisis de volúmenes, por ejemplo, como se podría decir en cuanto a los campos eléctricos, podemos decir, ¿no? PR2E menos una constante dividido entre R, justamente un valor que habíamos hallado anteriormente, ¿no? Por el diferenciales de potencial, ya. Entonces, si tenemos eso como dato, podemos decir, ¿no? Podemos sacar el módulo del campo eléctrico máximo, que va a ser igual a P R sub 1, obviamente ya poniendo el valor, ¿no? Que corresponde de R a R sub 1, dividido entre 2E menos la constante 1 dividido entre R1. Entonces este módulo me estaría dando el campo eléctrico máximo. Ya muy dependiente prácticamente de las densidades que tengamos, ¿no? Aquí sería menos C1 dividido entre R2, ¿no? Lo mismo para este caso y esto es para este caso. Entonces el valor de los campos de la superficie de los cilindros coinciden con estos campos máximos, ¿no? Ahora, para que se entienda más, obviamente en este tipo de ejercicios a veces es bueno graficar, ¿no? Tenemos R y tenemos campo eléctrico. ¿No es así? Tenemos prácticamente lo que van a ser mis radios 1 y mis radio 2. ¿No ve? Este sería R2 y para mí en este caso este va a ser R1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente tenemos los potenciales dibujados de la siguiente manera. Espérenme un segundo. Se podría decir, por así decirlo, bueno, en este caso nuestro campo, ¿no? Máximo se va a estar cruzando de esta manera. ¿Y qué es lo que está pasando? Prácticamente, en este caso, esto que va a ser igual a la densidad volumétrica por R dividido entre 2 veces E sub 0, ¿no ven? Un valor que prácticamente se suele utilizar mucho. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Tenemos lo siguiente. Tenemos que prácticamente de aquí, de este punto, el campo eléctrico está pasando por R1. Se podría decir que sí, ¿no ve? Pasa por R1 y pasa por R2. Lo podemos dibujar perdón, no está bien dibujado. Lo podemos dibujar o desplazar de esta manera. Este va a ser mi campo eléctrico E. Y posteriormente, ¿qué vamos a tener con respecto a R? Vamos a tener lo siguiente. ¿No ve? En ningún momento estamos tocando prácticamente con los lapsos que corresponden al campo eléctrico. Esto, por ejemplo, para mí va a ser la constante, ¿no? La constante 1 dividido entre R. Entonces, prácticamente así se estaría denotando prácticamente mi fórmula. ¿No ve? El valor, como les he dicho hace rato, del campo en las superficies de los cilindros coinciden con estos campos máximos. Porque prácticamente estamos haciendo una demostración, ¿no?
prácticamente, como ya hemos hallado prácticamente el tema de nuestros campos, podemos trabajar ya teniendo una carga ya prácticamente en este caso, como hace rato prácticamente yo le estaba poniendo como era un conductor lambda, en este caso vamos a trabajar como una carga, ¿no? Como una carga Q. Entonces vamos a tener lo siguiente, siendo que el Q va a ser prácticamente la carga por unidad de longitud que hay en este conductor, como nos dice el ejercicio, ¿no? Ve, como hay en este conductor interior, cuando se le aplica un potencial V sub 1. Entonces el potencial prácticamente, o los potenciales por así decirlo, prácticamente van a ser igual a una constante, ¿no? Ya, a una constante. Como va a ser prácticamente nulo en el infinito, podemos decir entonces que va a ser igual a cero. Como el conductor exterior está en potencial a cero, la carga prácticamente va a ser igual a menos Q de Coulomb sobre metro, ¿no? Eso obviamente lo hemos entendido o se entiende por la teoría de condensadores. Entonces, ¿qué podemos decir? El flujo 2 menos el campo eléctrico con respecto a un punto en el espacio va a ser igual nada más ni nada menos a menos la carga sobre 2pi por la permitividad por el logaritmo natural de R más una constante 2. Ahora, si nos vamos a revisar el flujo 1, por ejemplo, esto va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? El campo eléctrico en 1 por una diferencial, en este caso de dr, que esto va a ser igual nada más y nada menos a que menos la carga de 2pi por E sub 1 por el logaritmo natural de R. Y como hemos dicho prácticamente que en este caso, estos potenciales como tal son constantes, va a ser más el constante 1, por así decirlo. Entonces, ¿qué conocemos del flujo 1, por ejemplo? O del flujo prácticamente interno. Se podría decir que esto va a ser igual a una constante 3, que está dada prácticamente por el voltaje que se nos está llegando a dar. Si revisamos bien, prácticamente, voy a borrarlo esto para que no se vea tan feo. Prácticamente nos está dando un voltaje, ¿no? Y que nos está fomentando una carga. Obviamente lo que hace rato hemos hecho prácticamente ha sido hacer física 3, ¿no? Ahora prácticamente lo que tenemos que hacer es ver prácticamente los campos electromagnéticos que se llegan a crear. Entonces, ¿qué podemos decir? Prácticamente determinamos prácticamente que en este caso S pi va a ser igual a 0. Entonces vamos a determinar la constante 2 en condiciones del flujo 2, que va a ser prácticamente R cuando va a ser C o va a ser igual a 0. ¿No? Eso prácticamente llegaría a atender nuestro ejercicio. Ahora, en condiciones normales, ¿qué podemos decir? Que prácticamente la constante 2 va a ser igual a la carga dividido entre 2pi por E sub 2. Son valores que prácticamente nos estaban dando aquí arriba, ¿no? Aquí. Perdón, me estaba yendo más arriba de lo que suele ser. Por el logaritmo natural, prácticamente en este caso de C. Ahora, ¿qué podemos decir del flujo 2 entonces? Que prácticamente va a ser igual a la carga sobre 2pi sobre E sub 0 por el logaritmo natural, en este caso ya llegaría a ser dc, sobre, en este caso, sobre R, ¿no? Sobre el radio máximo que habíamos estado hablando anteriormente, ¿no? Muy bien, una vez teniendo esto, podemos hacer prácticamente otra condición de contorno, que prácticamente el flujo 1 prácticamente va a estar igual a R, que va a ser igual a B, que esto va a ser igual al flujo 2 como tal, y prácticamente R terminando y denotando que el flujo 2 también va a ser R igual a B. Entonces, con esas condiciones trabajamos y decimos que C sub 1 va a ser igual a la carga sobre 2pi por E sub 1 por el logaritmo natural de B más la carga sobre 2pi E sub 2 por el logaritmo natural de C sobre B. ¿Por qué C sobre B? Ya habíamos visto antes, ¿no? C y B. B y aquí, perdón, aquí es C. B y C, ya. En este caso C y B, ¿no ve? Entonces, ¿qué decimos del flujo 1? Sabemos que va a ser igual a la carga sobre 2pi sobre E sub 1 por el logaritmo natural de B sobre R, que hace un momento lo hemos hallado, más la carga de 2pi por E sub 2 por el logaritmo natural de C sobre B. Ahora, el potencial 1, ¿cómo va a estar dado? Va a ser igual dado a la carga de 2pi. Esto obviamente va a empezar a denotarse prácticamente a través de los dieléctricos que tenemos. En este caso sería E sub 1 por el logaritmo natural de B sobre A más 1 sobre E sub 2 por el logaritmo natural de C sobre B. Entonces, los campos máximos admisibles correspondientes a los radios mínimos van a ser los siguientes. Podemos decir que el campo eléctrico 2 máximo va a ser igual a S2, justamente lo que nos pedía, ¿no? En el ejercicio, en este caso S2. En este caso S2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la carga 2 dividido entre 2pi E sub 2 por B. Y en el caso de E sub 1 máximo
va a ser igual a S sub 1, que va a ser igual nada más y nada menos que a la carga 1 sobre 2pi E sub 1 en este caso, y en este caso, según los parámetros, va a ser con respecto a E sub 1 con respecto a A. Muy bien, entonces tenemos prácticamente los campos admisibles. Ahora tenemos que buscar, ¿no?, el tema de las cargas de la ruptura. El tema de las cargas de la ruptura, ¿qué nos dice? Las cargas, por ejemplo, van a ser igual a 2pi por E sub 2 en este caso hemos dicho que era por B, ¿no? Por B por S sub 2, simplemente despejando, ¿no?, nuestras ecuaciones anteriores. Ahora, esto sería prácticamente para la carga 2. Y para la carga 1 prácticamente lo mismo, ¿no? La carga 1 despejamos y sabemos que es igual a 2pi por E sub 1 por A por S1. Son valores prácticamente admisibles que obviamente los vamos a ir viendo posteriormente. Ahora, tenemos prácticamente que hallar también el tema de las tensiones máximas admisibles. Podemos decir en este caso que el tema de las tensiones máximas admisibles tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos dB1 va a ser igual a por S1, perdón, aquí me falta sub 1, ya, esto sería lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A 1 sobre E sub 1 por el logaritmo natural de B sobre A, lo que hace rato estábamos viendo, más 1 sobre E sub 2 por el logaritmo natural de C sobre B. Por ejemplo, las soluciones es menor a este valor, ¿no? Dijera estos dos valores, pero creo que me falta el B sub 2, ¿no? El potencial prácticamente que se está creando con respecto al punto 2. Entonces sería de 2B por S2, justamente lo que estamos viendo hace rato. Despejando, vamos a tener a 1 de E sub 1 por el logaritmo natural de B sobre A, más 1 sobre E sub 2 por el logaritmo natural de C sobre B. Entonces prácticamente esa sería la solución medida. Es menor prácticamente a estos valores. Por ejemplo, para que la ruptura se produzca en los dieléctricos, la misma tensión tendría que cumplirse, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio, para prácticamente la ruptura y el alcance simultáneo en los dos dieléctricos. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el siguiente ejercicio que vamos a hacer posterior a esto. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Prácticamente que B sub 1 va a ser igual a B sub 2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que E sub 1 a S1 va a ser igual a E sub 2 B S2.